Un buen día con todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada de conferencias. El día de hoy voy a presentarles eh, la investigación que hemos llevado a cabo, que se refiere al estudio de la influencia de los diferentes tipos de arena en el llenado de un molde en arena verde para la fundición de discos de freno a través de la simulación CFD. Un poco los temas que vamos a tratar: definición del problema, hipótesis, justificación, claves de la investigación, metodología, resultados y conclusiones. En la definición del problema es importante decir que la materia prima básica para este proceso es la arena. Hay varios tipos de arena, como ustedes pueden ver ahí. La más común es la arena sílice, básicamente por dos cosas: su bajo costo y su abundancia en la naturaleza. Un poco la definición del moldeo en arena verde es que es una mezcla de arena con agua y un aglutinante que toma una coloración verdosa, lo cual le da su nombre característico. ¿Qué investigaciones se han realizado al respecto? Básicamente, en cuanto a simulaciones CFD en el ámbito de la fundición, lo principal que se ha hecho es simulaciones del vertido del metal líquido. Para esto hay software específicos, una variedad de software específicos. También se han hecho ensayos a nivel de laboratorio de la fluidez de la arena, únicamente como probetas de laboratorio. ¿Qué resultados se han obtenido? La influencia del proceso de solidificación en la geometría, también la influencia de la temperatura de colado para la ocurrencia de defectos y los beneficios que pueden otorgar ciertos tipos de arena en la fluidez de la misma en probetas de laboratorio. ¿Cuál es la situación actual en el Ecuador? En el Ecuador existen alrededor de 173 empresas que se dedican al ámbito de la fundición, sean estos entre ferosos y no ferosos. De estos, alrededor de estas empresas, hay una muestra representativa en la base de datos de la empresa Quintalec, en la cual hay un gran porcentaje que todavía realiza fundición en crisol, alrededor del 45%, un 14% utiliza todavía la tecnología de cubilote, un 8% la tecnología de arco eléctrico y hay un 31% y en alza que utilizan la tecnología del horno de inducción. En cuanto a los tipos de moldeo, obviamente el moldeo, en arena verde aún tiene un gran protagonismo acá en el Ecuador. El 76% lo realiza así y apenas un 17% con resina y un 5% con inyección a presión. Lo que es el postprocesado, la mayoría lo realiza con limpieza manual, alrededor del 72%, apenas un 10% lo hace a través de métodos de granellado y el 17% lleva sus productos a un maquinado final. ¿Cuál es la hipótesis que planteamos para esta investigación? Fue que a través de la simulación CFD del, de la fluidez de las arenas de moldeo, basados en sus diferentes caracterizaciones, es posible definir un patrón de comportamiento de las arenas en el proceso de llenado de los moldes, en este caso específicamente moldes de discos de freno. Esto de manera que permita optimizar el moldeo en arena verde y desde dos puntos de vista: desde el punto de vista técnico y el punto de vista económico, generando un conocimiento científico que soporte esta actividad. El objetivo general fue evaluar la influencia de los diferentes tipos de arena en el proceso de llenado de un molde de fundición usando el software HyperWorks de Altair para realizar la simulación CFD de la fundición de discos de freno. Su objetivo específico fue caracterizar los diferentes tipos de arena a partir de la información disponible en específico del laboratorio de arenas de la empresa Quintal Colombia para generar la información de entrada del proceso de simulación. El segundo objetivo es simular el llenado de la arena en un molde de discos de freno a través de la utilización del modelo CAD para obtener las variables de comportamiento de la arena a través del proceso de simulación. Y el tercer objetivo fue definir la influencia de cada tipo de arena a través del análisis de los resultados obtenidos en la simulación CFD eh, para la optimización del proceso de moldeo en arena verde de discos de freno. Un poco aquí el panorama de la industria de la fundición a nivel mundial. Vemos que China es el mayor productor de fundición de hierro, sea gris y nodular, con alrededor de 41 millones de toneladas al año. Pero en cambio en Ecuador vemos que la producción es todavía bastante baja, con apenas 25.000 toneladas al año
tanto de hierro gris como hierro nodular. En la justificación del problema, vamos a decir que el uso de las herramientas CAD, CAE, CAM proveen un espectro de ventajas eh, como herramientas para el diseñador. Algunas de ellas que permiten la variación de los diseños previo al que estos ingresen al proceso de producción, lo cual reduce costos importantes. En muchos casos nos permite también reemplazar a los prototipos físicos, ¿sí? Permite también la inclusión de variables dentro del ámbito del diseño centrado en el usuario, que está muy de moda hoy. También permite la visualización de los resultados de una manera muy simple, ya que estos mismos resultados, tratar de visualizarlos desde los modelos matemáticos sería muy complejo. Las claves de la investigación, ¿cuáles fueron? Primero, la selección del disco de freno simular, luego el diseño del molde de fundición, o sea, esto, diseño de las cajas de moldeo, línea de partición, sistemas de limitación, la caracterización del fluido y también, muy importante en cualquier simulación, la definición correcta de las condiciones de frontera. La metodología utilizada la representamos en este diagrama de flujo, que parte de la definición del problema, planteamiento de la hipótesis, la planificación metodológica, la recopilación de la información, ¿sí? Tanto de la producción de discos de freno como de las arenas de moldeo, el desarrollo del modelo CAD, este modelo CAD llevarlo a la simulación CFD, eh, obtener los resultados de la simulación, proceder a la validación a través de la segunda metodología y dependiendo de los resultados de la validación, pasar al resultado de análisis, al análisis de resultados, perdón, y a las conclusiones. Un poco de la información utilizada, alrededor de 70 referencias bibliográficas, de cuales la mayoría han sido obtenidas de artículos científicos publicados en Scopus. El disco de freno que se utilizó para esta simulación fue el disco de freno de un vehículo Aveo Sonic 1.6 de modelos comprendidos entre los años 2012 y 2014. Esta información fue obtenida de un fabricante local de discos de freno que nos proporcionó esta información de cuál es el producto que más demanda tiene en el mercado. Esta empresa se dedica únicamente a la producción de piezas de recambio, nada para el mercado automotriz. Y ya una vez dentro de la metodología fue seleccionar cuál fue el tipo de molde de función que se va a utilizar. Había la opción de hacerlo de un disco de freno unitario, pero se tomó la decisión de hacerlo de un tándem de discos de freno, ya que esto garantiza un poco la uniformidad de las propiedades químicas en el juego de discos de freno. Se procedió al dimensionamiento, como les había dicho, principalmente, punto importante, la definición de la línea de partición. Sí, y se obtuvo el modelo CAD que ustedes pueden ver en pantalla, que fue el que se introdujo al software de simulación. Aquí un poco la información de la caracterización de las arenas de moldeo. Como les dije, se obtuvo de la empresa Quintal Colombia, que presta este servicio a sus clientes del análisis, principalmente granulométrico de las arenas de moldeo. Este análisis se hace de acuerdo a la norma ASTM C136, que es una norma para el ensayo y la determinación del tamaño de partículas de agregados finos y gruesos en cuanto se refiere a arenas. Hay un poco, estamos mostrando la curva de las 5 muestras que se obtuvo, cómo fue su distribución. Sí, una vez analizados los datos obtenidos, se dio a calcular el índice de finura, ¿sí?, de cada una de las muestras, y con esto se obtuvo una curva que nos relaciona el índice de finura versus la densidad aparente, que fue el dato que se introdujo como variable de simulación. Un punto importante dentro de la metodología fue ciertas premisas que se tomaron y, y si bien es cierto, en la parte real el ingreso de la arena en el molde es de manera vertical, luego esta se extiende de manera horizontal, para lo cual nosotros hicimos una abstracción de que el flujo de la arena es totalmente horizontal. Ya dentro de la simulación, el primer paso es importar el modelo CAD, luego realizar el mallado, primero un mallado 2D para generar la cáscara. Importante dentro de los procesos de simulación, verificar la calidad de la malla, luego asignar los componentes a cada uno de los diferentes
capas. Sí, con esto realizar el mallado 3D, igual realizar una adecuada verificación que el mallado esté correcto. Sí, luego ya definir las condiciones de frontera, ¿sí? Qué tipo de análisis se va a hacer, las velocidades, el número de pasos en el cual se va a analizar, una serie de variables. La presión, el tipo de material, la densidad, como les decía, aquí estamos ingresando la densidad. Y estos son los gráficos que obtuvieron ya de la simulación. Básicamente tres variables que nos interesan. La viscosidad de Eddy, la presión de moldeo y el coeficiente de película. También es importante realizar dentro del proceso de simulación una verificación de cómo están las curvas de convergencia. ¿Sí? Eh, Podemos ver que las tres variables que estamos analizando, realmente la curva de convergencia es bastante buena porque al final del paso 100 que escogimos, casi horizontal. Lo mismo para el molde superior, viscosidad de Eddy, presión y coeficiente de película. De igual manera, la curva de convergencia. ¿Sí? Y ya para el método de validación, lo que hicimos nosotros fue hacer la simulación del proceso de solidificación del metal líquido al interior del molde. Para esto partimos de la información del diagrama hierro-carbono para para el tipo de hierro del cual se está fabricando estos discos de freno, que es un hierro gris con un 3,30% de contenido de carbono. De igual manera, mismos pasos, importación del modelo CAD, mallado 2D, verificación, asignación de componentes, mallado 3D, asignación de propiedades del fluido a la capa límite, ¿sí? Y los resultados de la validación. ¿Sí? Del sólido como tal, se hizo un corte a nivel de los nervios, ¿sí? Y aquí un pequeño video del, de cómo se está dando el flujo al interior del, del molde de fundición ya. También es importante siempre verificar el tema de las curvas de convergencia, ¿sí? Y una herramienta muy interesante que nos pareció este software fue que nos permite tener perfiles de solidificación gráficos muy interesantes, como ustedes lo pueden ver, de acuerdo a los diferentes rangos de temperatura. Eso nos permitió a nosotros concluir que el modelo es adecuado, ya que la solidificación se va dando en etapas de acuerdo a lo que físicamente se va dando, y es que la parte que termina de solidificarse, la parte final, es la parte justamente del bebedero, y la primera en solidificarse es la parte que ustedes ven en azul del interior del molde. Sí, aquí también algo rápidamente, un video de cómo se realizó la simulación de este perfil de solidificación. Entonces, pueden ver que ahí se va generando diferentes eh, perfiles de solidificación del disco de freno. En cuanto a las simulaciones, un poco los tiempos que se nos llevó, sí, en el caso del molde inferior fueron 45 horas, del molde superior 25 horas y del disco de freno fueron 65 horas. Total, utilizamos un tiempo de simulación de 135 horas. En cuanto a los resultados obtenidos, básicamente lo que nos interesa son las curvas de regresión simple de la viscosidad de Eddy versus la densidad, tanto molde superior como molde inferior, la presión de moldeo y el coeficiente de película. Aquí tenemos las curvas de la viscosidad de Eddy. Podemos ver que en el caso del molde inferior se ve una mayor pendiente de la curva de regresión, no así en el molde superior. Luego vamos a hacer un análisis detallado de esas curvas. En lo que es la presión de moldeo, vemos sí que hay una mayor pendiente, y es una pendiente positiva que nos dice que mientras se incrementa la densidad, va incrementando la presión de moldeo. Y en el caso del coeficiente de película tenemos, en el uno de los casos, prácticamente no hay una variación, mientras que en el molde superior sí se ve una variación más importante del coeficiente de película. Como les había dicho, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el caso de la viscosidad de Eddy tenemos una fuerte asociación eh, negativa, ¿sí? En el caso del molde inferior, ¿sí? Porque el valor se va acercando a uno. Si bien es cierto, no está tan cercano a uno, pero es mucho más cercano que en el caso del molde superior.
En el caso de la presión de moldeo, sí vemos nosotros que hay una influencia directa porque hay una fuerte asociación eh, positiva de la, de la, de la presión de moldeo versus la densidad, se acerca casi a uno. Y en el caso del coeficiente de película, vemos que en el caso del molde inferior es muy débil la asociación positiva, mientras que el molde superior es algo mayor. Esto básicamente se debe a un tema de la geometría en cada uno de los casos. También podemos ver que si hacemos una comparación nosotros de la pendiente de la curva en el caso del, la viscosidad de Eddy versus la densidad en el molde inferior versus el molde superior, vemos que hay una relación de 3,55 entre las dos y eso se puede ver gráficamente. La pendiente es mayor en el caso del molde inferior porque su geometría es más invasiva. En cambio, podemos ver que en el molde superior su geometría es menos invasiva y por eso su pendiente es menor. Otro de los resultados que se pudo ver de acuerdo a las curvas de la viscosidad de Eddy y haciendo un análisis con las ecuaciones de Navier-Stokes fue que mientras nosotros tenemos un mayor valor de la viscosidad de Eddy o el fluido es más viscoso, los esfuerzos cortantes en la proximidad de la capa límite o la capa de contacto entre el fluido y la superficie del molde van tomando mayores valores menores, ¿sí? Entonces, eso nos permite a nosotros tener una idea de cuán turbulento o cuán laminar va a ser el flujo, ¿sí? Entonces, eso nos permite a nosotros validar el hecho de que mientras menor sea la viscosidad de Eddy, más laminar va a ser el flujo. Como conclusiones de este trabajo, un poco lo que ya habíamos hablado es el tema que una de las variables que más se ve afectada es la presión de moldeo, la cual tiene fuertes asociaciones positivas con, el, con la densidad, ¿sí? El proceso de simulación, otra de las conclusiones es que el proceso de simulación es fuertemente sensible a la variación de las condiciones límite. Por eso es importante realizar una correcta definición de estas variables, sean estas materiales, temperaturas o velocidades, y es importante hacer una buena definición de ellos. Esto se verifica, por ejemplo, en el tema de la curva de convergencia. Cuando nosotros hicimos varios análisis antes de tener las simulaciones finales, que se hizo en 100 pasos, se hizo uno en 20 pasos, se hizo uno en 50 pasos, y vimos que las curvas de convergencia realmente no daban valores adecuados. Entonces, por eso la importancia de la definición correcta de las condiciones de borde. También nos ha permitido este estudio concluir que la geometría de los moldes es una variable importante a tener en cuenta, ya que de esto va a depender mucho los resultados que se obtengan. También concluimos que la herramienta HyperWorks CFD de Altair nos permite obtener herramientas bastante buenas que sin ser este software específico de fundición nos permite tener, como ustedes vieron, el perfil de solidificación de una manera muy práctica, muy visual y muy didáctica, lo cual nos permitirá realizar mejoras sustanciales en los procesos. Eh, Eso básicamente los que quería mostrar. Aquí un poco de información de contacto. Está mi nombre, está mi dirección de correo, el teléfono y mi perfil de LinkedIn para que ustedes puedan acceder a cualquier consulta posterior. Les agradezco mucho por su atención y cualquier consulta estoy a las órdenes. Gracias.